Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a mi canal Buscando la Verdad y algo más. En esta oportunidad quiero compartirles una experiencia espiritual paranormal que tuve, muy terrorífica, hace unos años atrás. He estado intentando buscarle respuestas mediante la naturaleza, mediante la parálisis del sueño, o otra manera que pueda ser explicada, pero no encaja, no encuentro una forma que me diga que esto fue causas naturales que provocaron esto. Todo inició alrededor del año 2008. Me encontraba en la ciudad de Agua Azul, Casanare, y empecé desde un tiempo acá a tener unos sueños, unas pesadillas y unos sueños de miedo, terroríficos. Veía criaturas, veía cadáveres, los cadáveres se levantaban, se me iban hacia mí a tratar de quitarme la vida, un tipo como zombies. Posteriormente me mudé hacia la ciudad de Yopal, Casanare, principios del año 2009. Y estando en la ciudad de Yopal, Casanare una noche, recuerdo tanto esa noche, nunca se me puede olvidar. Estaba acostado en mi hamaca cuando de pronto me destapé porque estaba haciendo mucho calor. Abrí la ventana, la puerta que da hacia el patio de ropas estaba abierta también para que entrara brisa. Y de pronto escuché en el oído izquierdo un ruido como de vidrio mezclado o un teléfono a lo lejos, pero que se interrumpe el sonido. Inmediatamente sentí un frío por el cuerpo y los pelos se me pusieron, la piel se me puso de gallina. Y fue como si estuviera yo de espaldas, sin ropa, y hubieran abierto de repente una nevera sin yo saber, sin yo darme cuenta, totalmente quedé timbrado. La mente inmediatamente me dijo que tenía que cubrirme y el corazón empezó a latirme acelerado. Sin embargo, yo abrí muy bien los ojos para la curiosidad de saber qué era. De pronto vi pasar por la ventana que quedaba a mi costado una criatura montada sobre un caballo y yo estiré la cabeza para ver hacia el patio, para contemplar bien aquella criatura, mas sin embargo el miedo seguía dentro de mí. De pronto contemplé la criatura y me quedé viendo y era un niño, color amarillo, un amarillo, pero un amarillo como un amarillo de muerte, un amarillo, no sé, un amarillo aterrador. Una cabellera larga hasta la cintura casi, totalmente un pelo arruinado, unas garras, unas uñas, yo supongo que eran prácticamente la mitad del tamaño de los dedos, y totalmente desnutrido, una figura similar a aquellos niños desnutridos del África. Y iba agarrado sobre la melena de la crin de la bestia, el caballo. El caballo sí era grande, acuerpado, pero también tenía un color amarillento, color que daba miedo. Yo me quedé viendo a aquella criatura y cuando vi que giraba hacia donde yo estaba, intenté cubrirme la cabeza, la cara. Ya había visto lo suficiente, intenté cubrirme la cara para que no me viera. Sin embargo, a la hora de moverme, rocé contra la hamaca y giró inmediatamente la mirada y me vio así. Tan pronto me vio, no pude contener la mirada. Fue como si me hubieran enfocado con el sol, así que abriera los ojos de dormido y me enfocaran con el sol. Yo totalmente perdí todo el control del cuerpo y vi que una sombra brincó de sobre el caballo por el rango de la puerta hacia donde yo estaba. Yo lo único que hice fue girar para quedar boca arriba en la cama, en la hamaca, y crucé los dos brazos así. Inmediatamente que esa criatura quedó sobre mí y sentí, me cortó la respiración, el corazón no lo sentía, el cerebro y trataba de buscar respuesta, trataba de luchar contra eso y sentía como si me estuvieran arrancando el halo de vida, el alma. Trataba de gritar porque sabía que mi hermana estaba enseguida durmiendo, pero no. Sabía que él estaba ahí, pero que no me podía escuchar. Entonces recuerdo tanto que yo hice la fuerza máxima que puede uno hacer en una situación de vida o muerte. Reuní toda la fuerza posible, pero sentía que ni siquiera la sangre me circulaba por las manos. Entonces recuerdo tanto que la mente me dijo en recuerdos que era un espíritu maligno y que la única forma que yo podía echarlo era en el nombre de Cristo. Recuerdo tanto que la mente decía Cristo, 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 sangre de Cristo, sangre de Cristo. De pronto se me soltó la lengua dentro de la boca porque tampoco la podía mover. Y la lengua dentro de la boca decía Cristo, Cristo, la sangre de Cristo tiene poder.
Cuando dije la sangre de Cristo tiene poder, se me abrió la boca y apenas dije, volví a decir Cristo, la criatura hizo como una sacudida sobre mí y salió. Yo solamente hice así, las manos las saqué así, empujé a esa criatura y quedé sentado en la hamaca. Con la boca parecía que me tragaba todo el aire, como igual que si me estuviera estado ahogando. Inmediatamente volvió el pánico y me tiré rapidito sobre la hamaca y me arropé. Por esos días yo hacía más o menos 2 años había iniciado a asistir a una iglesia cristiana y pues yo supuse que siempre decían que los cristianos los persigue el diablo para que no se les vaya las manos, etcétera. Y pues yo andaba siempre pendiente de eso. Había estudiado mucho y había leído mucho al respecto, pero más sin embargo no creía todavía. Seguía la fe como por seguirla, pero no creía. Yo siempre quería que, si verdaderamente existía, quería tener una prueba. Pasaron las cosas así. Viajé hacia el municipio de Hato Corozal, al otro límite del departamento. Y allá inició, recuerdo tanto una noche, es en el campo, es una finca del campo, muy lejos de la ciudad. Una noche estaba acostado en una hamaca, a las 11:30 de la noche, tampoco podía dormir, no recuerdo, estaba preocupado porque no tenía trabajo. Y cuando igual sentí en el oído izquierdo ese titilar de siempre, inmediatamente me incorporé hacia adelante de la corriente que corrió por mi cuerpo y procedí a arroparme. Cuando dirigí mi cabeza, como siempre, la curiosidad hacia la ventana, que quedaba también a mi costado, una ventana grande, vi que pasó una silueta negra así que pasó, y se paró frente a la puerta. Pero no caminaba por el piso, sino como por el aire. Se desplazaba como a una altura de esto, una altura como de 20 centímetros del piso. Cuando yo fijé mis ojos en sus pies, porque era iba con una túnica que la cubría hasta acá y una capucha negra, todo negro que le cubría hasta acá, pero la planta del pie se miraba. Cuando fijé mis ojos en los pies, mi cuerpo quedó totalmente congelado porque los pies se le veían las venas y los tendones por encima de los huesos y algunas partes de huesos se veían blancos y la carne era seca como por pedazos así morada, una carne como de un muerto pudriéndose ya y unas garras de los pies, unas uñas como así de grandes. Y por dentro de los dedos, de las coyunturas de los dedos y de los nervios que salían por sobre los huesos y las venas que se miraban, salían gusanos. Una vista totalmente terrorífica. Cuando fijé mi vista en sus manos, eran unas manos iguales. Salían los nervios por encima de la mano y las venas y la carne por pedazos así color como un color morado como pudriéndose y también caminaban los gusanos por encima de las manos y las garras de los dedos eran unas garras como así de grandes en los dedos. Cuando yo vi eso traté de cubrirme nuevamente la cara por el miedo, pero yo sabía que la criatura iba a voltearme a ver porque sabía que yo estaba ahí. Cuando intenté nuevamente cubrirme con la sábana, dirigió la mirada hacia mí y vi un rasgo, una mirada, unos ojos totalmente como una calavera, unos dientes totalmente descomunales, pero fue solamente como una imagen, el relámpago, porque totalmente perdí la compostura del cuerpo, perdí el dominio sobre mí, y esa criatura saltó y me cayó sobre mí. Yo únicamente alcancé a cubrirme con una sola mano, y quedó sobre mí y sentía que como si hubiera adentrado sus manos dentro de mi cuerpo y me estuviera sacando como el corazón, el alma, el aliento de vida. Yo trataba de gritar, trataba de pedir auxilio porque sabía que mi madre y mis otros hermanos dormían en la siguiente habitación, pero sabía que no me escucharía, que no era posible. Reunía todas las fuerzas posibles, trataba de, no sé, de maldecir, trataba de hacer cualquier cosa, pero sentía que la vida se me estaba yendo en ese momento, se me estaba escurriendo de las manos. Recuerdo tanto que eh, inicié nuevamente una guerra espiritual desde la mente porque no podía mover nada, no sentía nada, solamente aquel miedo paralizante y aquel terror tan sin igual. Inicié nuevamente a decir desde la mente, Cristo, en el nombre de Cristo, yo te reprendo, en el nombre de Cristo, la sangre de Cristo, la sangre. Se me aflojó la lengua nuevamente y cuando, no sé, se me abrió la boca, ya en el último momento de como que hice ya en el último suspiro de la vida, pude decir la sangre de Cristo. Cuando dije la sangre de Cristo, las manos se me soltó el cuerpo y saqué toda la fuerza que tenía sobre mí
y sentí como cuando uno tiene algo sobre las manos y se lo quita, y vi que algo salió volando por el triángulo que hace el techo, hacia el techo de la casa con la pared, salió hacia la parte de atrás de la casa. Nuevamente yo quedé sentado en la hamaca y sentía como si me hubiera estado ahogando, respiraba de forma descomunal. Sin embargo, nuevamente entró el miedo y volví a acostarme. Posteriormente, una noche después, recuerdo tanto que volví a sentir en el oído izquierdo ese ruido. Inmediatamente yo sabía que venía esa criatura. Yo lo que hice fue cubrirme, pero cuando sentí, dentro por donde mismo lo había echado noches anteriores, por el ángulo de la casa, entró y cayó al pie de mí, y yo no pude esa vez girar para cubrirme. Quedé así, y él quedó a mis espaldas, cuando sentí claramente que con unas garras me agarró sobre el costado. Y fue tanta la reacción mía que esa vez alcancé a moverme así como cuando alguien está descuidado y lo tocan, lo chuzan así. Y yo esa vez estuve a punto de dentro de la mente, porque no podía por los ojos, pero la mente mía lloraba, porque sentía que esa vez mi vida verdaderamente estaba en peligro. Nuevamente inicié la lucha para quitarme esa presencia, porque yo a la vez temblaba, pero del miedo, del pánico, pero no podía moverme. Yo reunía todas las fuerzas que puede reunir una persona al borde de la muerte para salvarse, pero no era posible. No la sentía la fuerza dentro de mí. Y nuevamente mediante el nombre de Cristo y etcétera pude deshacerme de esa presencia. Prosiguió cada 2 días, cada 3 días, noche tras noche, noche tras noche. Yo ya sabía más o menos cuando venía, lo sentía a lo lejos, sentía los pasos, sentía la presencia. Tanto que fui tentado una vez, atenté contra mi vida del desespero y tuve que buscar ayuda. Me dirigí a una iglesia cristiana donde yo asistía y yo tenía miedo a comentarle al pastor porque temía que de pronto me tuviera por loco. Sin embargo, le comenté y él lo que me dijo fue que podía ser un espíritu de muerte que quería que yo me quitara la vida o quería matarme. Me recomendó que hiciera unas cosas, que orara, que me arrepintiera y que quemara algunas cosas que yo no necesitara, pero que fueran cosas sospechosas como crucifijos, como imágenes extrañas, como cosas que no tuvieran sentido. Y lo hice así. Y dejó de atormentarme por un tiempo porque yo ya no lo sentía en las noches y volví a recuperar la cordura. Sin embargo, entré al Ejército Nacional y en el año 2011, estando prestando servicio militar, estaba en el alojamiento descansando alrededor de la 1:30 de la mañana, cuando sentí la corriente que algo llegó de arriba sobre el techo y se me hizo así para agarrarme, pero me soltó inmediatamente porque yo quedé sentado en la cama y de una dije Cristo. Se fue. A la cuarta noche, cuando me desperté, me tenían sujetado entre 4 personas, levantándome del piso y me decían, tenemos que llevarlo al dispensario médico porque este muchacho puede morir. De manera inexplicable resulté en el piso con un golpe en la mandíbula. Se me esportillaron 7 dientes, 7 muelas y dientes de la boca. Me tuvieron que sacar 7 puntos y me dijeron que por 2 centímetros, un poquito más de inclinación en el impacto contra el piso, y había perdido la vida. Inmediatamente la mente me dijo que era esa presencia que verdaderamente me quería quitar la vida. En medio de esa experiencia, yo recuerdo que mi mente me acusaba porque me decía, usted no creía y usted se atrevió a desafiar a Dios y a desafiar al demonio, diciéndole que si verdad existía, que se apareciera, que tuviera el valor de aparecerse. Y eso yo lo hice una vez. Yo salía en las noches de la Semana Santa, Viernes Santo, Jueves Santo y me iba lejos de la casa, en el campo, para tratar de tener encuentros espirituales, para saber si era cierto que existía. Esa experiencia fue más que contundente y marcó mi vida para siempre y me dio a entender que verdaderamente existía un mundo espiritual desconocido para mí hasta ese entonces. Y la mente me decía que verdaderamente esa criatura quería acabar con mi vida, porque recuerdo tanto una noche que llegó, de las tantas que me aterrorizó, y nuevamente me inmovilizó y
perdí la cordura, perdí la compostura del cuerpo, inicié la guerra espiritual y me deshice de ella. Nuevamente la reacción del cuerpo para buscar liberarse. Logré nuevamente en el nombre de Cristo sacarla de mí, pero me asusté tanto que nuevamente me arropé y me quedé como un niño así en la cama. Y yo cuando de pronto volví a sentir que llegó algo y sentía un ambiente totalmente terrorífico, la paz se iba, sentía como si no existiera nadie más en el mundo, como si yo fuera el último, como si tuvieran un desierto lleno de cadáveres. Toda la paz, la mentalidad de paz, todo se iba, quedaba totalmente un terreno desolado dentro del alma, la paz, todo se iba, se evaporaba. Y sentí que algo alrededor de la hamaca donde yo dormía corría a una velocidad como si fuera las aspas de una hélice de helicóptero. Yo sentía en el oído, yo sentía la brisa que hacía y yo totalmente temblaba, yo no hallaba qué hacer porque yo dije inmediatamente nuevamente me va a atacar, pero yo sentía que vibraba esa vibración en el ambiente, era una vibración de ira, una ira como cuando uno está de rodillas y alguien lo tiene con un arma y le dice te voy a matar, tú no vas a vivir, tú tienes que morirte, te voy a acabar, no debiste nacer, no sé qué más. Y yo me sentía un poco como una, mejor dicho, como una mosca atrapada en una telaraña y sentía esa que seguía corriendo el redondo de la hamaca y sentí esa ira, esa rabia de esa criatura que giraba, que corría en redondo de mi hamaca y que tenía esa intención de agarrarme y descuartizarme, pero había algo que no que le impedía que me destruyera en ese momento. Entonces en ese momento yo me volvió a la mente y el miedo entre el miedo y el terror volví a acordarme y empecé a hacer guerra espiritual hasta que sentí que eso se fue, sentí que hizo se fue. Eh, Desde entonces, desde de que realicé lo que me dijo el pastor que hiciera, quemé unas cosas que no tenían sentido, que eran algunas cosas como escapularios, unos bichos de suerte, amuletos, etcétera. Dejó esa presencia de seguirme y más sin embargo siento que está muy cerca y que la única forma de yo vencerla es en el nombre de Cristo. Entonces entendí y a través de investigaciones que he hecho y consultas con personas muy letradas en el tema, que verdaderamente existe un mundo espiritual y que esas luchas no pueden ganarse con la fuerza del hombre, con la fuerza humana, con la carne, porque no podemos, no podemos. Yo lo intenté muchas veces porque fueron alrededor de unas 20, 30 veces. Ya les digo que estuve a punto de perder la cordura, pero nunca pude, con las fuerzas humanas nunca pude vencer. Solamente en el nombre de Cristo fue que pude vencer. Y eso transformó mi vida y me dio una nueva forma de ver el mundo y de comprender la realidad del mundo. Y que muchos sucesos que suceden y que uno no tiene explicación, la explicación está en ese mundo espiritual desconocido. Muchas gracias por seguirme, ya saben, no se le olvide dejar sus comentarios, darle me gusta y compartirlo y suscribirse. Buen viento y buena mar.